Juan 18, del 1 al 11. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, pues muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, les salió al encuentro y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, contestaron. Y dijo Jesús: yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntar. A Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que esto se vaya. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y ustedes saben que no le tiraba la oreja. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Palabra del Señor. Dios Padre, Señor, gracias te damos por esta tarde. Bendícenos, Señor, la palabra que va a salir de mi boca, Señor, que venga de ti primero, Señor, que toque mi pecho, mi corazón y mi boca, Señor, para pasarla, Señor, a todos los que están, a tu pueblo, a todos los que están aquí presentes. Amén. Amén. La victoria de Cristo en la cruz y la pureza y poder sanador de su sangre. La noche antes de ser crucificado, Jesús reunió a sus discípulos y para prepararlos a su despedida. Después de compartir la cena, el Señor tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Con eso nos damos cuenta, hermanos, de a qué vino Jesús a este mundo. Tenía unas cuantas horas Jesús para ser crucificado. Sin embargo, dijo: vamos a cenar. Bendijo la cena, les explicó lo que era la cena y el vino. La sangre representa la sangre de Cristo, y luego lavó los pies de los discípulos, sabiendo que en unas cuantas horas iba a ser crucificado. Eso nos demuestra a todos, hermanos, que Jesús vino a servir, que vino a darnos conforte en tiempos difíciles. Aquellos que estén pasando una dificultad grande hoy en este día, lo que voy a hablar, quizás pueda traer esto un rayo de luz más a sus vidas, a ver esa luz al final del túnel. La noche antes de ser crucificado, Jesús se reunió, tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Esa tarde el Señor les dijo a sus discípulos: voy a ser levantado, o sea, crucificado por las manos de hombres malos. Cuando les dijo esto, les estaba avisando, advirtiendo lo que estaba por pasar. No tenían idea los discípulos de lo que iba a pasar, de lo que iba a sufrir. La crucifixión en aquellos tiempos, como ustedes saben, la usaban para criminales, para asesinos, para todos aquellos que querían derrochar el gobierno de los romanos. Jesús no fue el único que crucificaron. Había muchísimos, miles de hombres que crucificaban los romanos. Era una tortura, como les dije la vez pasada. En unos tiempos se usaba la horca, se usaba también la crucifixión. Hace poco se usaba la cámara de gases, se usaba la silla eléctrica,
En aquellos tiempos la crucifixión era la tortura más grande, la muerte más horrible que un humano podía pasar. Imagínense, clavadas tus manos, clavados tus pies, todo herido por latigazos que se les daban a los reos, colgado en la cruz. Duraban 5 días unos en sufrimiento, y cada vez que respiraban, pues era un dolor tremendo porque estaban clavados de manos y pies. Es una tortura horrible para todos aquellos que fueron crucificados. El Hijo de Dios, Dios nuestro Señor, fue crucificado así igualmente. Fue escupido, fue tratado de veras como el peor de los criminales, y cuando estaba presente toda la multitud que estaba alrededor, ¿cómo lo juzgaban? Como un criminal, porque muchos no lo veían a él como el Dios. Para los romanos, para los que estaban allí presentes, era un criminal más. Estaba crucificado entre 2 criminales, había sido juzgado. Todo inculcaba que era un criminal, uno de los peores hombres de esos tiempos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Hoy en día vemos con claridad tú y yo, pero en aquellos momentos ni los apóstoles veían a Jesús como a Dios ya. Aparte de haber visto los milagros, sanar cieguitos, sanar leprosos, dar multitud a miles, aún así, en ese tiempo cuando fue crucificado, no creían en él, lo abandonaron, hermanos, lo abandonaron. ¿Qué habías hecho tú o yo si hubiéramos estado presentes ese día allí? ¿Lo hubiéramos abandonado? Probablemente digas tú, no, yo no. Los apóstoles lo abandonaron, continuamos, además tú y yo, que solo lo conocemos por medio de la palabra de Dios. Ellos lo vieron, lo abrazaron, comieron con él, vieron los milagros y aún así fallaron. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Le dijo 3 veces. Y 3 veces le dijo, tú sabes que sí. Igualmente aquí nosotros, hermanos, amamos a Dios nuestro Señor, pero cuando se acerca la situación difícil, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo abandonamos? ¿Nos hacemos a un lado? ¿Le damos la mano al hermano cuando está sufriendo? Jesús terminó el mensaje diciéndoles, vine del Padre y dejo este mundo para regresar al Padre. Vamos a ver Juan 16. Vamos a ver Juan 16 del 25 al 33. Hombre sea de Dios. Juan 16, 25. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones. O sea, Jesús siempre usaba parábolas. Siempre comparaba las cosas, la hierba del campo, los pájaros, las nubes, todo preparaba el Señor, lo hacía con comparaciones para que sus discípulos y la gente alrededor entendieran lo que les estaba diciendo. Les he dicho todo eso por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me ha amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, pero ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Alabado sea el Señor. Amén. Y entonces los apóstoles le dijeron, oh sí, ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos. No entendían muchas cosas que el Señor les decía. Por eso les enseñaba con parábolas. Dicen, ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos. Le dijeron sus discípulos, ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios.
muy seguros de ellos, le decían, ahora sí ya creemos en ti, ya no tienes que hablarnos con parábolas, ahora sí creemos en ti. Dijo Jesús, ¿hasta ahora me creen? Después de 3 años, ¿hasta ahora me creen? Contestó Jesús, miren que la hora viene y ya está aquí. La hora viene en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Les estaba diciendo el Señor, esto va a pasar, me van a dejar solo. Y los apóstoles diciendo, ahora sí te creemos, te vamos a seguir. Pero dijo Jesús, no, cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios, hermano. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Los discípulos le estaban dejando saber al Señor que entendían claramente lo que les estaba diciendo. Ustedes aquí entienden lo que el Señor les está diciendo. Le estaban diciendo, estamos seguros que creemos en ti, que estamos listos a todo lo que venga, a todo lo que va a pasar. Son los discípulos diciéndole a Jesús. Le estaban diciendo que estaban seguros de lo que iba a pasar en los días siguientes de sufrimiento y dolor. Luego Jesús les contestó con esta pregunta, con otra pregunta. Esto les contestó Jesús. Ahora sí creen, ¿eh? ¿Están seguros? ¿Quería el Señor de veras? ¿Qué más tenían que decir? Pues ya habían dicho que ya sabían todo. Entonces, ¿están seguros? Ahora sí creen. Les estaba preguntando, ahora ya se han dado cuenta a lo que viene o a lo que viene. ¿Van a poder tomar la copa que yo voy a tomar? ¿Todavía creerán en mí cuando me vean clavado, sangrando en la cruz, sin poder hacer nada el Hijo de Dios? ¿Todavía van a creer en mí cuando me vean allí sin ninguna esperanza? ¿Todavía creerán cuando parezca que ya no tenga poder sobre los hombres o los demonios? ¿Aún así van a creer en mí? Es muy fácil decir, sí, yo creo en Dios, pero cuando llegan los tiempos difíciles, hermanos, allí se conoce qué tanta fe tienes en el Señor. Cuando llegan enfermedades, entrégate al Señor, te entregas al Señor o vas con el doctor, a la comadre que te dio una hierbita para aliviarte. Hay muchas ocasiones en las cuales debemos de apreciar quién es Dios, de veras de ponerlo en nuestras vidas todos los días. No sabes cuándo va a llegar ese día difícil para ti o para tus seres queridos. Cuando llegue ese día, dice el Señor, ¿estás seguro de esto? ¿Estás seguro que yo soy tu Dios? ¿Estás seguro que tú sabes que yo soy Dios de las dificultades o nomás de los dolores de cabeza? Todavía creerán en mí cuando parezca que ya no tengo poder sobre los hombres y los demonios. Creeremos en Él todavía, hermanos, cuando lleguen esos tiempos. Seguirán teniendo fe cuando vean que mi Padre me ha abandonado y me dejó en las manos de mis enemigos. ¿Te sostendrá tu fe? El Señor les dijo. ¿Están seguros de esto? Tendrás fe cuando veas mi apariencia y mi cara y no podrás reconocerme ya. Seguirás teniendo fe. ¿Qué pasará con tu fe en esa hora? Les digo. ¿Qué pasará con tu fe cuando veas mi cara irreconocible? Cuando Salvador parece que no tiene poder para salvarse ni Él mismo, aún así creerás en mí. El Señor les estaba dejando saber
lo que iba a pasar, lo que iban a hacer ellos. No creo que estarían listos ellos, ni estamos listos nosotros, hermanos, para dar el siguiente paso, para tomar esa copa amarga de que el Señor está hablando. Para Él era el sufrimiento, después de ser sido crucificado, antes de morir se echó encima todos los pecados del mundo, los tuyos, los de tus padres, los de tus hijos, de todo el universo. Ese era el dolor más grande para Jesús. Díganme, ¿todavía creen ustedes en mí? Les dijo el Señor. Está en Juan 16:32. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Así les dijo el Señor. Así les dijo el Señor a sus apóstoles después de 3 años de andarlo siguiendo. Y aún así, después de eso, fue abandonado por ellos. La hora de la prueba llegó. Pero los discípulos no entendieron todo lo que Jesús les anticipó. Hubo regocijo en el infierno porque Satanás dijo, allí es donde te quería tener. Hubo regocijo en el infierno porque vio la fe de los apóstoles, el demonio. Vio que estaban fallando. Así, hermanos, nosotros fallamos muchas veces en la fe que tenemos cuando es débil, porque no crees tú que Dios puede ser el Dios de los muertos. Hace 2 semanas les hablé de que Dios resucita todo muerto en nosotros, en nuestras vidas. Pedro se alardaba de su fe. Pero siempre creía mucha fe que tenía él en el Señor. Por el lejos le sentó el Señor y le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces le dijo. ¿Por qué? Porque sabía, él quería el Señor que Pedro reconociera que iba a fallar él, así como tú y yo fallamos muchas veces. Fallamos nosotros, hermanos, tenemos el pecado dentro de nosotros. Solo por Cristo podemos estar en la presencia de Dios Padre, no por tus actos, por cuánta fe tengas. Es bueno tener esa fe, pero tu fe te falla, la fe nos falla, hermanos, porque somos humanos. Sí, todos los días va uno creciendo más con el correr de los años. Dios nos está fortificando nuestra fe en muchas cosas, pero cuando llega una cosa de vida o muerte, tendremos la suficiente fe para decir, Señor, tú encárgate de ello y seguir con tu vida. Pedro se alardaba de su fe, pero dijo maldiciones en esa vez y negaba conocer a Jesús. No crean que tenían muy buena boca los romanos, así es que él se tenía que hacer como ellos. Maldecían, cortó la cabeza, la oreja de uno de los guardias. Eran humanos, hermanos, entiéndanme. Los apóstoles no eran santos, eran humanos. Dios los estaba haciendo a su manera, así como nos está haciendo a nosotros. Y el último día de tu respiro, hasta ese día nosotros vamos a tener que estarle pidiendo al Señor su perdón por nuestros pecados. Y Pedro negaba conocer a Jesús. Miren, antes de juzgar a estos hombres, recuerden que eran humanos y el ser humano tiene fallas. Vamos a imaginar que estuvimos cerca de la cruz ese día. Que si hubiéramos oído a Jesús decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que tú estuvieras oyendo esa vez que Jesús dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mirando para el cielo. ¿Qué pensamiento cruzaría por tu mente? Habiendo estado con Jesús por 3 años.
Probablemente los mismos que cruzaron por la mente de los apóstoles. ¿Dónde está Dios Padre en todo esto? Estaban viendo desangrar al Hijo de Dios, vieron los milagros, lo reconocían, pero en esos momentos dije, ¿dónde está Dios Padre para que te ayude, para que te baje de esa cruz? Cruzó por sus pensamientos de los apóstoles. ¿Dónde está Dios Padre? ¿Cómo deja que su Hijo sufra tanto? Palabras que cruzaron por el pensamiento de los apóstoles. Esa fue la clase de pensamientos que tenían los discípulos y que los llevaron a un lugar de desesperación. Estaban desesperados al ver a su maestro sufrir tanto. No esperaban esto. Estaban en un lugar de desesperación. ¿Has estado, hermano, tú en algún lugar de desesperación algún día, alguna vez? Desesperado, de veras que no sabes ya qué hacer, que tu fe te está fallando, que aunque te digan todo va a estar bien, Jesús es milagroso, Dios ha sanado a fulano, a sutano, tú lo que quieres es sanación en ese momento, no que te estén diciendo que Jesús sana, o que mañana, o que esperes. Quieres tu sanación, ahí es donde te falla tu fe, hermanos. Cuando una persona está desesperada, hermanos, no piensa bien. Todos sabemos eso. Cuando llega la desesperación a nuestras vidas, no pensamos bien. No pensamos correctamente el siguiente paso que tienes que dar. Por eso es tan importante siempre tener a Dios nuestro Señor en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en todo lo que hagas. Cuando pasen cosas malas, Jesús, ayúdame en esta situación, ayúdame hoy, ayuda al hermano que está pasando por tiempos difíciles. No dices, ve al doctor, tómate unas aspirinas, empieza a orar. Y si de veras tienes esa creencia, ponte de rodillas y dile, Señor, te estoy pidiendo por mi amigo, mi amiga, por mi pastor, mi pastora, por aquellos que están sufriendo ahorita, aquel que está en el hospital, aquel que está en drogas. Ponte de rodillas para que el Señor oiga lo que estás diciendo. El Señor ve, claro que oye todas las palabras, las peticiones del pueblo, pero solo aquellos que tienen fe, como lo hizo con la mujer que tocó la forma de su bata cuando iba caminando. Dijo, alguien me tocó sin haberla visto, porque el Señor sabe cuando tenemos las oraciones en fe. Cuando decimos en fe, el Señor sabe que vienen del corazón, no porque estés sufriendo, hermanos. Ellos saben, si antes de sufrir tienes esas oraciones, entonces Dios sabe que eres sincero en lo que estás diciendo. Probablemente temblando de miedo, creíamos que Él, Jesús, era nuestra esperanza. Y al verlo colgado allí, perdieron algo de esa fe. Fíjense, en esa misma hora, cuando todo parecía perdido, vemos un rayo de victoria en la cruz. Hoy tú y yo lo vemos. Sin la cruz no hubo nada. Sin la resurrección de Cristo no hubiera habido salvación eterna para nosotros. Satanás probablemente sonrió en esa hora y dijo, todos sus seguidores caerán cuando vean a su líder crucificado, muerto, pidiendo auxilio. Ahí es donde van a caer todos aquellos que creyeron en Él. Cuando oigan el sufrimiento de Jesús, ¿aún creerán en Él? Así caerán, y así como nosotros vamos a caer, primeramente cuando lleguen los problemas y cuando comiencen a sufrir dolor, realmente creeremos en el Señor. Aún así, cuando tengamos esos dolores en nuestras vidas, esas desesperaciones que llegan cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando levanten su cruz no encontrarán el peso
no aguantarán el peso menos los filos de la cruz y perderán su fe. Eso era lo que Satanás estaba pensando de toda la humanidad. Cuando vean la situación, cuando sientan el peso de la cruz y los filos, van a caer. Cuando sientas la enfermedad, cuando te digan, tú no la vas a hacer ya, tienes 6 meses, aún así creeremos en el Señor. Caerán cuando lleguen los problemas y cuando convienen a sufrir. La escena del Calvario, hermanos, no se veía en ninguna forma como una victoria. Si hubieras estado presente, hubiéramos estado presentes esa vez cuando crucificaron a Cristo, no lo consideraríamos como victoria lo que estábamos viendo. Sin embargo, hoy para nosotros es la victoria de Cristo en la cruz. Amén. Hoy sí lo vemos tú y yo, pero en aquellos tiempos no lo hubiéramos visto como no lo vieron los apóstoles. La escena del Calvario no se veía ninguna victoria, pero por algo estaba en línea que Satanás no sabía. ¿Por qué? Porque Satanás no conoce los planes del Creador. Él nunca sabía que por medio de esa cruz iba a ser la salvación de todos nosotros. Algo que Satanás nunca comprenderá. Oigan esto, si algo se les queda hoy de este día, de esta enseñanza, que Satanás nunca comprenderá la infinita misericordia que tiene para todos nosotros. Nunca va a comprender él que hasta el último aliento de tu vida el Señor te va a dar oportunidad para que te arrepientas, como al ladrón que estaba crucificado con él. Hasta el último segundo de su vida se arrepintió y le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. Nunca va a comprender Satanás la infinita misericordia que tiene para los criminales, para todos nosotros, aunque parezcan. ¿Cómo va Dios perdonar a una persona que mató a su familia? Últimamente han estado haciendo mucho las noticias, se ven. Murió Jesús por todos nosotros, por los criminales también. Él dio su vida porque Él lo creó, Él lleva el DNA de Jesús, de Dios Padre. La escena del Calvario no se veía en ninguna forma como una victoria. Lo vuelvo a repetir. Cristo vive, hermanos. Algo increíble pasa cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador. Siempre vamos a estar unidos a Dios. Cuando tú aceptas a Jesús, algo pasa en nosotros, aunque en ese momento no lo sientas. Tu nombre ha sido escrito en la palabra de Dios, en el libro de la vida. Y el día que estemos en su presencia, van a leer tu nombre. Qué bonito es estar con Dios, que te diga, pasa hijo, aquí te tengo este lugar que preparé de ti desde el principio de la eternidad, te preparé este lugar a mi mano derecha. Queremos oír esas palabras, hermanos. No hay que fallar en tiempos difíciles. Tenemos que programar siempre nuestro día diciendo primero, Señor, encárgate de mi día. No importa qué pase hoy o a quién me encuentre, voy a levantar el nombre de Cristo en alto. Consideremos lo que dice Pablo de su increíble misericordia. Esto está en Romanos 8. Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Nadie, hermanos, nadie, absolutamente nadie nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Cristo vive, hermanos, aleluya. Algo increíble pasa cuando una persona recibe a Cristo. Consideremos lo que dice Pablo, ya lo leímos, después del fallo de los discípulos,
la misericordia de Dios siguió trabajando por medio del Santo Espíritu. Ya vamos a terminar. La misericordia determina la victoria. Después de ese día oscuro, determinó la victoria después de ese día oscuro y de dolor. Una semilla de fe había sido plantada en los seguidores de Jesús y sus casas habían sido edificadas en la piedra. Las casas habían sido sacudidas por las tormentas de Satanás, pero cuando las tormentas pasaron, las casas se mantuvieron en su lugar. Cuando pase la tormenta en tu vida, si estás fuerte en el Señor, vas a ver que la gloria del Señor te va a levantar otra vez de donde estás. Si eres fuerte de tu fe, vas a pasar ese mal rato. Vas a ver luz al final del túnel después de estar sufriendo por años, quizás meses. Vas a ver que perseveraste en la fe del Señor y Dios te va a bendecir en grande, hermano. Amén. Dios nunca pasa sin recompensar a aquellos que son fieles, a aquellos que ayunan, a aquellos que oran. Dios los va a recompensar tarde o temprano. Viene tu bendición, hermano. Espera la bendición del Señor. Espera con Dios, espera con el Señor de rodillas, en tu closet, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Hermanos, viene la bendición. Solo necesitamos poner de nosotros ese granito de fe, esa semillita que el Señor planta en cada uno de nosotros para seguir adelante. Él ya pasó, ya hizo lo que tenía que hacer. Es cosa de nosotros entonces perseverar en fe y pasar esa palabra a las gentes que veamos allá afuera. No te dé pena, no tengas vergüenza que tu tío es muy enojón, que tu padre no quiere hablar contigo, que tu hermano, que tu amigo, que tu compadre. Háblales de Jesús, porque eso es lo que está pasando en tu vida. Te está dando vida y te está dando un futuro y te va a dar millones de años con Jesús a su mano derecha. ¿Para qué volteamos a otro lado? Regresar al mundo. Olvídate de eso. Eso no da vida. Dios está salvando, hermanos, a tus hijos. Estoy viendo yo el fruto de lo que hemos hecho aquí en la iglesia. Está arrimando a tus hijos a la iglesia. Claro, porque poco a poco el Señor va tocando la vida de cada joven, de cada adulto, de todos los hermanos. Nadie se escapa de doblar su rodilla ni de confesar con la lengua que Cristo es Jesús. Gracias, Señor. Dice el Señor, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso. Siempre les he dicho eso. Somos pecadores, hermanos, hasta el último día. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Siempre confesemos cuando nos encontremos con personas, hermano, no te preocupes de lo que has hecho. Dios te perdona así como estás. Dios murió en la cruz así como estás. No murió por los buenos, sino por los malos, hermanos, por todos. Amén. So, dale esa oportunidad al Señor para que crezca en ti y cambie tu vida. Amén. Esto es muy importante, hermanos, que cada creyente entienda esa verdad, que todos somos pecadores, para que vivas una vida victoriosa en fe en medio de tus aflicciones, en días de incertidumbre. El descansar en la misericordia de Cristo es esencial. Descansa en la paz del Señor. Amén. ¿Cómo puedes descansar si no lees la palabra de Dios? Así es. ¿Cómo puedes descansar de tus faenas, de tus cansancios, de lo que traes atrás de tu pasado, si no se lo entregas a Dios y descansas en Jesús? Abrázate de Jesús, de la Biblia, apréndetela en la mente, en tu corazón, háblala. No nomás entiéndela, tienes que predicar la palabra de Dios al mundo.
Siempre les he dicho esto. Estamos en la presencia de Dios. Está Pedro, Pablo, todos los apóstoles y algunos de aquí que nos vamos a ir antes que ustedes. Vamos a estar ahí presentes con el Señor y de frente pasa tu hermano derechito al infierno. Fíjense. O pasa tu papá derechito al infierno, a la mano izquierda. Y ya no vas a poder hacer nada, hermanos, nada. Ahorita es cuando podemos hablarles de Cristo Jesús para atraerlos con Jesús y que estén un día en la mano derecha del Señor. Amén, amén. Ya no se va a poder después, hermanos, ya no más, no más. Ahí sí podemos decir no más. Que cada creyente entienda esta verdad para que vivas una vida tranquila, victoriosa. La misericordia de Cristo es esencial, porque de repente nos encontramos en medio de una tremenda crisis y nos damos cuenta que hemos entrado a un horno 7 veces más ardiente que el último que pasamos. A veces que la tormenta no acabas de pasar una y ya está otra enfrente de ti, más fuerte que la que acabas de pasar. Dice, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué Jesús? Dios quiere que crezca tu fe en Él, por eso pasamos por dificultades, porque te necesita el Señor que crezcas en su fe, porque tiene algo especial para ti. Amén. Algo muy especial. Dios tiene para ti algo que no te imaginas lo que tiene Él. ¿Por qué? Porque nuestra mente no estamos capacitados para entender las bendiciones del Señor. Cuando menos lo esperas, ahí está tu bendición. Ya regresó el hijo perdido, ya dejó tu hijo las drogas, ya tu marido cambió de carácter o la mujer. Y a veces decimos, pues, ¿qué hizo yo para merecer esto? ¿Qué hizo Jesús para merecer eso? Así es que no juzguemos que es injusto, Señor, con nosotros. Nosotros somos los que somos injustos con el Señor. Así es. Si Él hizo ya todo, ¿por qué nosotros no hacemos nuestra parte? No es tan difícil. Dejar los vicios, dejar tu carácter, hablar bien a los demás, aunque no te caigan bien. Tienes que darle la mano, hermanos, porque Dios venció al mundo. Dijo, si yo lo vencí, les enseñé el camino, ahora ustedes tienen que hacer su parte. Las tribulaciones, hermanos, nunca cesan, nunca van a acabar las tribulaciones. Mas la victoria está en la cruz. Es la cruz de misericordia y paz. La cruz y la misericordia, el sufrimiento y todo eso forman a un hombre llamado Jesús.